recuerda usted los años de la guerra? Lo poco que recuerdo, el ambiente de mucha tensión, un Estado represivo que bajo bajo el auspicio de su autoridad era capaz de hacer cualquier cosa y como política de Estado se secuestraba y se asesinaba. Hablemos un poco del rol que desempeñó su padre cuando fue presidente de la República en el proceso de negociación. ¿Qué recuerda usted de esos años? ¿Cuán preocupado estaba él por llevar la negociación a un buen punto? Era una enorme preocupación precisamente por el tema de las enormes injusticias en el interior del país. Recuerdo el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, era realmente su enorme preocupación y él decía, este es el acuerdo más difícil de todos. Incluso recuerdo que comentaba con sus asesores, si firmamos este acuerdo, lo demás va a venir mucho más fácil, porque en una sociedad tan especial y tan convulsa como la nuestra, ese acuerdo tenía una importancia fundamental. Así es. Y si usted analiza hoy el proceso de negociación, hablando en la coyuntura actual internacional, el proceso de negociación de Guatemala, ¿cómo lo evalúa? ¿Qué hicimos nosotros como sociedad para lograr reunirnos y negociar una salida política a un conflicto armado? Creo que mucha madurez, mucha responsabilidad. Siempre hay, obviamente, críticas y lecciones aprendidas, que indudablemente hubo errores, pero creo que el mismo hecho de sentarse, enemigos, quienes se mataban en el campo, pues estaban sentados en una mesa dialogando y soñando con un mejor país. Creo que esa es la clave de los acuerdos de paz que han sido una realidad. ¿Cuál es el principal logro de los acuerdos de paz según su apreciación? El reconocimiento de los pueblos indígenas, la necesidad de lograr que puedan vivir con dignidad algún día, que tristemente no se ha logrado el día de hoy. Y es que eso es lo que le iba a preguntar. Una cosa es reconocerlo, pero otra cosa es lograrlo. Sí, efectivamente, creo que digamos, el peor daño es simbólicamente lo que significó negativamente para estas personas y estos pueblos que esperaban la construcción de una paz con justicia social. Eso no se ha dado. Hablemos del acuerdo de derechos humanos y lo que significa. ¿Qué nos puede decir al respecto? El reconocimiento de los derechos humanos como inherentes precisamente a la raza humana es fundamental. Hoy se está entendiendo mucho más que hace 20 años, la importancia de los derechos humanos, el que cada uno de nosotros tiene un valor sin importar raza, religión, preferencias incluso. Hoy se reconoce a la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual, cosas que hace 20 años eran impensables. El hoy escuchar y estar sentados discutiendo una reforma al sector justicia con pueblos indígenas, con empresarios, escuchando sus voces, es realmente maravilloso. Uno de los legados de la firma de los acuerdos de paz es precisamente la instalación de esta oficina, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos. Evaluándolo en retrospectiva, ¿cuán importante fue tomar esa decisión? Una decisión importantísima, una figura que fue novedad en Latinoamérica. Cuando he tenido la oportunidad de acudir con algunos otros procuradores, me dicen, si ustedes son ejemplo para Latinoamérica de haber incluido dentro de su propia constitución la figura del procurador. Un avance importantísimo, complicado por supuesto, y no deja de tener un dejo de frustración ser procurador de los derechos humanos en un país con tanta miseria, con tanta injusticia, con tanta desigualdad, porque se siente esa frustración de no poder dar más a nuestro país. ¿Qué momento destaca por sobre otros que lleva a la firma de los acuerdos de paz? Bueno, la firma del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas es fundamental. Yo creo que ese es quizás el más importante. Y luego hubo algunas reuniones. Parte de lo que recuerdo era algunas de esas reuniones que se planificaban obviamente con muchísimo hermetismo y que se establecían algunas prioridades que debían discutirse. Recuerdo que en ese momento las conversaciones con el doctor Héctor Rosada, que era quien dirigía esas charlas cuando mi papá era presidente, establecían agendas con muchísima emoción y con muchísima esperanza de una Guatemala mejor. Creo que hubo muchísimas reuniones
habría que recordar o preguntarle a alguien de los que estuvo ahí cuál fue sin duda la más importante. ¿Qué lecciones deja para el mundo el proceso de negociación de Guatemala de esos años? Muchísimas. Yo tuve la oportunidad de estar en Colombia hace 10 días y nos decían, vamos a invitar a Guatemala, tenemos que invitar a Guatemala para que sea un actor fundamental y sea nuestro mejor consejero para aprender de lo bueno y por supuesto también de las lecciones aprendidas. Somos un ejemplo para el mundo. ¿Y cómo lo podemos explicar? Que seamos un ejemplo para el mundo, pero aún no hayamos logrado concretar todo lo que está plasmado en los acuerdos de paz. Finalizamos con el enfrentamiento armado. Hoy no hay gente en las montañas asesinándose, hoy las razones tristemente siguen presentes y la violencia ya no es como política de Estado. El vivir en un país en el que la política de Estado es la represión, es asesinar, eso se ha acabado y eso es una enorme diferencia. El adiós a las armas, por ejemplo, es suficientemente valioso como para poder visualizar que los demás nos miren a nosotros como este ejemplo, este rayo de esperanza de alguna manera. Por supuesto, es fundamental. Hoy el reto es que las armas que se usaron durante el conflicto armado no estén circulando por las calles y ellos sean hoy consecuencia de la violencia civil, de la delincuencia común que hoy tenemos. ¿Qué recuerda el 29 de diciembre de 1996? Recuerdo con muchísima esperanza, a pesar de que era sumamente joven, pensé, el país cambió. Indudablemente Guatemala cambió y hoy vamos a vivir en paz, en armonía y sobre todo con justicia social. Y ahora que lo dice, eso pasó hace 20 años. ¿Cómo lo analiza? ¿Cómo lo evalúa? Con nostalgia, con frustración, indudablemente. Y eso que quienes hemos tenido la oportunidad de vivir dignamente y muchas otras oportunidades, no estamos sufriendo lo que sufre la gente que vive en miseria, la gente que vive en condiciones inhumanas. Ellos lo sienten mucho más que nosotros y ellos son los que deben reclamar, mucho más que nosotros. ¿Qué hace falta para que los acuerdos de paz se traduzcan en cambios de política más concretos? Políticas públicas. No invertimos en el ser humano. Un país que no tiene políticas públicas, un país que no invierte en su niñez, un país que no es capaz de salvar la vida de los niños, teniendo 60,000, 66,000 millones de quetzales al año, eso no lo podemos soportar como guatemaltecos. ¿Y qué hace falta para que la sociedad se apropie de los acuerdos de paz? Porque de alguna manera parece haber esta falta de vinculación del ciudadano común y corriente con esto que se firmó hace 20 años. Sí, muchísima gente de hecho ni siquiera los conoce, ni siquiera conoce la propia Constitución. El involucramiento de la sociedad civil, de los niños, de los jóvenes, enseñarles lo que sucedió, los horrores del pasado. Tenemos que encontrar los mecanismos y este es uno de ellos para que conozcan los errores y horrores del pasado y nunca más vuelvan a suceder. Según su evaluación, ¿es preciso que sigamos en la senda de los acuerdos de paz o deberíamos de plantearnos otro contrato social, quizá más moderno, quizá que se adapte más al correr de los tiempos? Yo creo que lo que tenemos es suficiente y además está bien planteado. En el tema de la estructura política y el Estado, sí creo que hay que hacer cambios tremendos. Partidos políticos que no funcionan, un Estado sumamente grande que gasta sin controles, creo que ahí más la reforma política debe ser en la que tenemos que enfocarnos y con ello ya seríamos mucho más eficientes para cumplir los acuerdos de paz. ¿Por qué es que no logramos hacer esta reforma política? ¿Qué le hace falta a la sociedad para realmente alcanzar esa meta que se planteó en los acuerdos de paz y que se vuelve a plantear en la plaza el año pasado? Creo que debe ser una decisión, un cambio de giro radical en el país, mucha voluntad política y un apoyo abrumador de parte de la sociedad civil. ¿Qué dejaron afuera los acuerdos de paz según su evaluación? Yo creo que son sumamente completos. La verdad es que cuando uno los ve, se emociona, se entusiasma con una Guatemala más humana, una Guatemala más justa y más solidaria. Difícilmente se quedó algo afuera. Algunos reclaman que no hubo justicia para todos, pero en fin, quizás por ahí encuentra uno algunas críticas, pero más allá de eso, los temas de paz con justicia social están incluidos en los acuerdos de paz. Lo que hace falta es implementarlos. Pero hablamos un poco de justicia, hablemos de la figura de la justicia transicional y la importancia que esta puede llegar a tener para reconciliar a una sociedad que estuvo inmersa en un conflicto armado interno durante más de 3 décadas. ¿Cómo lo evalúa? Es fundamental la justicia transicional y ha sido ejemplo no solo en Guatemala, sino en el mundo entero. Esos horrores, esos crímenes
que muchos de ellos son imprescriptibles, deben ser perseguidos. Y no se trata de venganza, se trata de justicia. Creo que es importante que se continúe con el reconocimiento del Estado, con muchísima humildad, pero con muchísima valentía, que hubo horrores, que hubo excesos, que hubo crímenes de lesa humanidad que deben ser juzgados y castigados. ¿Pero los hemos perseguido de la manera más eficiente y adecuada posible o todavía tenemos muchísimas deudas para lograr esta reconciliación entre una sociedad que quedó fracturada después de la firma de los acuerdos de paz? Creo que sí, hace falta mucho, hace falta justicia para las víctimas, hace falta reparación, hace falta medidas y sobre todo lo que hablábamos de la dignidad. Mientras no seamos capaces de esos resarcimientos, que no significan dinero necesariamente, sino el solo y el propio reconocimiento de que se ha ofendido, de que se ha asesinado, de que se ha roto ese tejido social tan importante en Guatemala, creo que es fundamental. ¿Qué hubiera pasado si en este país no se hubieran firmado los acuerdos de paz? Difícil. Si hoy estamos mal, con una sociedad muy violenta, con mucha injusticia, con índices humanos tremendos, lo que sí estoy seguro es que estaríamos peor que hoy. Hubiera seguido la violencia, hubiera seguido esa guerra fratricida entre hermanos, porque fue guerra entre hermanos y seguramente los números de muertos y de injusticias serían mayores que los que hoy tenemos. Hablemos un poco del impacto social que tuvo la suscripción de la firma de los acuerdos de paz, lo que representó para la sociedad en ese momento y lo que representa 20 años después. En ese momento, tal y como lo sentimos muchísimos, sin tener las necesidades y las angustias de la gente que vive en miseria, una enorme esperanza, una ilusión de una Guatemala que había cambiado. Esa era la linda percepción y una esperanza que pensaban se haría realidad en poco tiempo. Hoy un golpe duro a la población, una decepción, una apatía, y estamos matando la esperanza a la propia gente, que es lo último que se debiera perder. ¿Cómo la recuperamos? ¿De alguna manera usted no cree que en las plazas el año pasado se trató de recuperar esa esperanza? Sí, creo que el mensaje fue importante, pero se tienen que ver los réditos y tristemente, a pesar de que hemos visto algunos cambios, falta muchísimo por hacer. Guatemala no cambia con que estemos juzgando a 2, 3, 4, 20 personas, lo cual es bueno y es muy positivo, pero falta que luchemos contra la desnutrición, contra el hambre, contra los servicios de salud. Todos los derechos económicos, sociales y culturales deben ser satisfechos. No hay empleo, no hay salarios justos. Seguimos viviendo en una Guatemala muy, muy deshumanizada, muy injusta. Y mientras no logremos eso, claro, de la mano de una justicia mucho más efectiva y mucho más sólida, vamos a ir mejorando. Pero tiene que haber cambios de actitudes y cambios drásticos en este sistema que no ha dado resultado indudablemente. ¿Hay una relación directa o hay algún tipo de vinculación, la ve usted, entre lo que se firma en los acuerdos de paz y lo que se solicita en la plaza el año pasado? Muy similares. Los reclamos, la democratización de los partidos políticos, un rotundo no a la corrupción, rendición de cuentas de parte de los funcionarios públicos. En algo hemos avanzado indudablemente. Hoy hay cuestiones de transparencia y de rendición de cuentas que hemos mejorado. Hoy no hay una política de Estado para aniquilar al enemigo, para asesinar, pero las razones de fondo, crisis en los hospitales, muerte de niños, todo, no hemos cambiado en nada en ese sentido. Por eso es que es importante el establecer cómo lo ve esa persona que ha estado durante muchos años rodeado de miseria y hoy continúa igual. ¿Cómo estará su esperanza de los acuerdos de paz? Por eso no hay credibilidad, por eso no creen en los funcionarios públicos, no creen en lo que hacemos, no creen en las promesas hasta que no vean cambios reales. ¿Dónde está el mayor, cuál de todas las cuestiones de las que estamos hablando en este momento cree usted que es el mayor obstáculo que tenemos que superar? Porque me hablo de varios, de la inseguridad, del problema con los hospitales, de la desigualdad, pero si tuviéramos que enfocarnos en uno, ¿cuál sería? Yo creo que la muerte de los menores de edad, la desnutrición, nos tiene condenados a no salir nunca de este subdesarrollo en el que vivimos. No es posible que 1 de cada 2 niños menores de 5 años nazcan con desnutrición crónica. Eso nos condena a ser un país que vive en el atraso y sin
sin posibilidades de éxito en el futuro. Eso no puede ser, y esa, pienso, debiera ser la lucha por la cual nos debiéramos de unir todos los actores del país. Esto no es responsabilidad de un actor, de un funcionario, de un ministro. Toda la sociedad se debiera unir para erradicar este verdadero flagelo que es la desnutrición en el país. ¿Qué hacemos para que los jóvenes conozcan los acuerdos de paz y el contenido y lo que pretendían? Debemos motivar muchísimo a la academia, creo yo, desde pequeños también en las escuelas, en los colegios, en el currículo nacional base, debiera incluirse la historia de Guatemala, que conozcan, como decía hace unos minutos, nuestra historia, nuestras diferencias, nuestras riquezas culturales y que entendamos a aprender a vivir entre nosotros. ¿Cómo proyectarnos hacia el futuro, tomando como base? La participación es fundamental. Tenemos los instrumentos, tenemos una constitución hermosa, tenemos acuerdos de paz que abarcan todas las enormes necesidades, pero si la gente buena guatemalteca, la gente capaz, no participa y se queda en la comodidad de su casa o de su oficina, difícilmente vamos a cambiar. Con los mismos actores que hoy están participando en política, no lo vamos a lograr cambios. Podemos tener las mejores leyes, pero si la gente buena y la gente en sus propias actitudes no cambia, no vamos a cambiar nunca, porque Guatemala es lo que es su gente. Y si la gente no colabora y la gente sigue siendo partícipe de la corrupción, de los actos reñidos con la ley, Guatemala no va a cambiar. Quisiera cerrar esto con un mensaje, esta entrevista con un mensaje a los jóvenes en el marco del aniversario del 20 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. ¿Qué les dice a ellos? Conozcan la historia de Guatemala, conozcan lo que ha sucedido, los horrores del pasado, las enormes injusticias. Prepárense, participen y aporten a su país. Solo a través del conocimiento de nuestra historia y de la participación activa en puestos de decisión vamos a lograr una Guatemala más justa y más humana. Y le voy a agregar una pregunta más. ¿Cómo le explica a los jóvenes la importancia de ellos? Los derechos humanos sos tú, es tu familia, nacemos con ellos, con los derechos humanos, es lo que hacemos todos los días, es tu dignidad, es tu derecho a decidir qué futuro, qué plan de vida quieres para ti. Hay que conocer los derechos porque no se puede defender algo que no se conoce. Entonces, entender los derechos humanos como algo maravilloso y que es el mejor y el mayor valor que tenemos los seres humanos.